Voy a contarte algo que no muchas personas saben. Hay una frase, una sola, que si la dices con intención antes de dormir, puede cambiar radicalmente tu vida. ¿Te parece exagerado? Lo entiendo. Yo también era escéptico al principio, pero cuando entendí cómo funciona el campo cuántico y cómo el subconsciente absorbe lo que le damos justo antes de dormir, descubrí una puerta poderosa. Y esa puerta se abre con palabras, palabras con carga emocional, palabras con coherencia vibracional. En este video, te voy a revelar esa frase, la que yo mismo usé. Y lo más importante, voy a enseñarte cómo usarla para que funcione. Porque no se trata solo de repetir por repetir, se trata de activar una frecuencia real dentro de ti. Cuando aprendas esto, vas a dejar de irte a dormir con ansiedad, dudas o miedo, y vas a empezar a dormir como un creador consciente, sembrando tu realidad futura cada noche. Quédate hasta el final, porque además de compartirte esta frase, voy a darte el paso a paso para convertirla en una herramienta diaria de transformación. Vas a ver cómo las cosas empiezan a moverse, cómo llegan señales, cómo el universo responde. No necesitas rituales extraños ni técnicas complicadas. Solo necesitas conciencia, intención y esta frase. Durante mucho tiempo, repetía mentalmente los mismos pensamientos una y otra vez. Nada parecía moverse, y me preguntaba qué era lo que realmente estaba bloqueando mi vida. Fue en medio de ese ciclo de frustración cuando empecé a observar más de cerca lo que me decía a mí mismo. No en voz alta, sino internamente. Y lo que descubrí fue revelador. Mis palabras internas estaban moldeando mi realidad. Decía, esto nunca funciona. Y claro, seguía sin funcionar. No me daba cuenta de que cada pensamiento tenía una vibración. Y esa vibración se reforzaba con las palabras que usaba, incluso sin notarlo. Palabras como difícil, complicado. Eso no es para mí, eran parte de mi vocabulario habitual. Cuando me hice consciente de eso, decidí hacer el experimento contrario. En vez de decir no puedo, empecé a decir estoy aprendiendo a lograrlo. Suena simple, pero créeme, cambia todo. Porque las palabras no solo describen lo que proyectan lo que vas a vivir. El cerebro no distingue lo real de lo repetido con emoción. Y si tú, al igual que yo, te dices cada día que algo es imposible, tu mente va a operar como si lo fuera. Pero cuando empiezas a declarar que estás listo, abierto y capaz, algo cambia. El cuerpo reacciona. Y el campo cuántico también. Yo empecé con frases pequeñas. Hoy será más fácil. Las oportunidades me están buscando. Confío. Y esas frases abrieron grietas en muros que parecían de concreto. Lo más interesante fue ver cómo la realidad empezó a reorganizarse a partir de esas declaraciones. No fue magia instantánea, sino un ajuste suave pero poderoso. Una llamada inesperada, una oportunidad, una nueva conexión. Las palabras comenzaron a funcionar como semillas en mi campo energético. Y lo que antes era inmovilidad, se convirtió poco a poco en un movimiento sutil de transformación. Y esa toma de conciencia me llevó a un pensamiento inevitable. Si las palabras que uso durante el día tienen ese poder, ¿qué pasaría si programara mi mente justo antes de dormir, en el momento en que está más receptiva? Durante años, me costaba desconectarme al final del día. Apagaba la luz, pero mi cabeza seguía encendida. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro, listas interminables de cosas pendientes. Era como si mi mente no supiera cómo detenerse. Y lo peor es que me fui acostumbrando a ese ruido, creyendo que era normal, pero no lo era. Ese ruido mental me estaba alejando de algo esencial, mi poder creador. Una noche agotado, me pregunté, ¿y si mi mente está tan ocupada que no deja espacio para lo nuevo? Fue ahí cuando decidí hacer algo diferente. Apagué el celular, bajé la intensidad de las luces, y en lugar de caer en la cama con la mente revuelta,
Me tomé 5 minutos para hablarme a mí mismo con intención. Dije en voz baja, estoy en paz. Estoy abierto al cambio. Estoy listo para recibir. Y algo dentro de mí se calmó. Empecé a hacerlo cada noche. No como una rutina rígida, sino como un ritual consciente. A veces usaba frases simples. Otras veces repetía afirmaciones más profundas como «Soy el creador de mi realidad» o «Mi energía atrae lo que necesito». Lo importante era la intención con la que lo decía. Descubrí que ese breve momento, antes de dormir, era una puerta abierta hacia el subconsciente, y que lo que colocaba ahí florecía al día siguiente. Mi calidad de sueño mejoró. Me despertaba más liviano, con ideas nuevas, con sensaciones distintas. No era solo descansar el cuerpo, era resetear la mente. Y comencé a notar que, mientras más silencio había antes de dormir, más claridad tenía al despertar. Lo que antes era ruido, se transformó en dirección. Y esa dirección comenzó a reflejarse en mis decisiones, en mis emociones, en los resultados que obtenía día tras día. Fue entonces cuando decidí llevar este pequeño experimento un paso más allá. Me pregunté, ¿qué pasaría si repito una sola frase cada noche durante varios días seguidos? ¿Podría eso realmente generar un cambio profundo? Lo hice como quien lanza una piedra al agua y espera a ver las ondas. No tenía expectativas desbordadas, solo curiosidad. Elegí una frase sencilla pero poderosa. Estoy listo para recibir lo mejor de la vida. Cerraba los ojos, la repetía lentamente y dejaba que esa vibración se impregnara en todo mi cuerpo antes de dormir. La primera noche no sentí nada extraordinario, pero no me detuve. Lo hice la segunda, luego la tercera, y fue ahí que empecé a notar algo. Mi energía al despertar había cambiado. No estaba más liviano ni más eufórico, pero había un tipo distinto de enfoque, como si algo dentro de mí hubiese sido reordenado durante la noche. Esa frase actuaba como una semilla silenciosa, que no se ve mientras germina, pero que ya está trabajando bajo la superficie. Y al cuarto día, las sincronicidades comenzaron. Un mensaje inesperado. Una oportunidad donde antes había bloqueo. Una intuición que terminó siendo acertada. Seguí con el experimento las noches siguientes. 7 días. Solo una frase antes de dormir. Y lo que empezó como un simple hábito, se convirtió en un canal directo con mi mente subconsciente. Era como si cada noche esa frase limpiara residuos mentales que no me servían más. No necesitaba entender cómo funcionaba exactamente. Lo sentía. Y el cuerpo siempre sabe cuando algo está en coherencia con el alma. Esta práctica me mostró que no se trata de repetir por repetir. Se trata de sentir lo que se dice, de que las palabras no se queden en la boca, sino que atraviesen la piel, lleguen al corazón y se instalen en el campo cuántico. Ahí es donde ocurre la verdadera creación. Y aunque parezca simple, repetir una frase con intención es más poderoso que 1000 pensamientos dispersos durante el día. Y claro, si esa frase tenía el poder de comenzar a reordenar mi energía en apenas una semana, yo quería saber qué más podía lograr si iba más profundo. ¿Qué sucedería si usaba ese estado justo antes del sueño, cuando el cuerpo se apaga, para que mi mente comenzara a crear una nueva realidad? Fue una de las revelaciones más profundas que tuve. Mientras mi cuerpo descansaba, mi mente seguía trabajando, pero no de la forma automática, repetitiva y caótica del día a día. No. Durante el sueño, la mente entra en un estado diferente. Un espacio más sutil, más receptivo, donde las barreras del pensamiento racional se desactivan y se abre una puerta al subconsciente. Y es ahí donde empieza la creación real. Descubrí que, en ese estado, no estamos limitados por la lógica ni por las viejas creencias. Estamos en un espacio cuántico, donde lo que sentimos y visualizamos tiene el potencial de materializarse. Lo que yo sembraba antes de dormir, esa frase repetida con intención,
Se quedaba vibrando dentro de mí mientras el cuerpo se relajaba profundamente. Y esa vibración entraba al campo. Lo hacía sin resistencia, sin juicio. Solo energía, pura siendo proyectada. A veces despertaba con ideas que no sabía de dónde venían, o con una claridad que no tenía la noche anterior, o incluso con un cambio emocional, como si hubiese procesado internamente algo que ya no necesitaba cargar. Y entendí que lo que muchos llaman milagro no es más que una manifestación coherente entre intención, emoción y repetición. Mientras dormimos, dejamos de interferir, y eso abre camino a la inteligencia universal. Para que esto funcione, no hace falta tener técnicas complicadas. Basta con repetir una frase antes de dormir, una que esté alineada con lo que quieres crear, y hacerlo con la sensación de que ya está ocurriendo. Frases como «soy salud», «estoy en paz», «ya lo logré», pueden ser semillas, poderosas si se sienten como verdaderas. El cuerpo se duerme, pero la mente sigue creando desde el lugar más puro que existe, el silencio. Y fue ahí, al comprender este proceso, que empecé a observar algo todavía más profundo. Las palabras no solo influían en mis pensamientos, estaban reprogramando mi subconsciente de una forma que nunca había imaginado. Hasta ese momento, pensaba que mi subconsciente era como una caja cerrada, difícil de abrir, lenta de cambiar, resistente a nuevas ideas. Pero estaba equivocado. Lo que descubrí fue que el subconsciente no es rígido, es repetitivo. Y todo, lo que se le dice con emoción, consistencia y enfoque, él lo absorbe. Por eso esa simple frase que repetía cada noche antes de dormir, empezó a hacer más que calmar mi mente. Comenzó a reescribir lo que yo creía sobre mí mismo. Al principio eran cambios sutiles. Dejé de pensar tanto en lo que no quería. Empecé a notar que reaccionaba diferente ante situaciones que antes me desbordaban. Lo que había cambiado no era el mundo afuera, era el filtro con el que yo lo estaba percibiendo. El subconsciente ya no estaba operando desde el miedo, la carencia o el pasado. Ahora, algo en mí se estaba alineando con lo que quería atraer, y eso cambió por completo el guión interno que venía repitiendo durante años. Esa frase se convirtió en una nueva raíz emocional. Ya no era un pensamiento casual, era una programación nueva que decía, tú puedes, tú mereces, ya está ocurriendo. Y eso empezó a reflejarse en mi energía, en mis decisiones, incluso en mis conversaciones. La gente notaba el cambio sin que yo tuviera que decir nada, porque cuando cambias tu programación interna, lo externo inevitablemente se reorganiza. Es ley. Muchos me preguntan si esta reprogramación funciona para cualquier persona. La respuesta es sí, pero requiere más que palabras vacías. Necesita presencia, necesita emoción, necesita que lo que dices esté en coherencia con lo que quieres sentir. Por eso, elegir bien la frase, repetirla con intención antes de dormir y permitir que se quede trabajando mientras descansas es una de las prácticas más poderosas que puedes implementar. Y entonces, algo comenzó a suceder con más fuerza. Mi vibración empezó a elevarse. Era como si mi cuerpo, mi mente y mi campo energético empezaran a hablar el mismo idioma. Y eso me llevó a comprender el siguiente gran paso de esta transformación. Hubo un momento en que dejé de buscar señales afuera y comencé a sentir un cambio dentro de mí. No era algo espectacular ni explosivo. Era más bien una sintonía interna, como cuando afinas una guitarra y de pronto todas las notas suenan como deben sonar. Esa sensación me acompañaba al despertar, como si mi cuerpo supiera que ya no estaba vibrando en carencia, sino en posibilidad. La frase que repetía antes de dormir ya no era un deseo, era una frecuencia. Cuando estás en alineación vibracional con lo que deseas, no necesitas forzarlo, lo sientes. Y esa sensación te cambia el día. Te levantas distinto,
Caminas distinto, piensas distinto. Ya no te preguntas cuándo va a llegar, porque en tu campo energético ya está ocurriendo. Empecé a actuar como si lo que quería ya fuese parte de mi realidad, no desde la fantasía, sino desde la convicción emocional. Y eso lo cambió todo. Dejé de dudar, dejé de correr, dejé de intentar convencerme. En vez de eso, me permití sentir. Respiraba profundo al acostarme, repetía mi frase en silencio y dejaba que cada palabra se impregnara en mis células. Era como hablarle al campo cuántico en su propio lenguaje, el de la vibración coherente. Y lo curioso es que cuanto más sencillo lo hacía, más profundo era el impacto. No necesitaba rituales complejos, solo presencia. Eso me llevó a entender por qué muchas personas repiten afirmaciones durante años sin ver resultados. No es la cantidad lo que importa, es la vibración desde donde lo haces. Puedes decir soy abundante 1000 veces desde la carencia y no pasará nada. Pero si lo dices una sola vez, sintiéndolo de verdad, tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia, el universo responde de forma diferente. Y ahí empezó a ocurrir algo aún más revelador. No solo yo me sentía distinto. Las situaciones comenzaron a ajustarse a esa nueva vibración. Las coincidencias dejaron de ser aleatorias. Las oportunidades empezaron a llegar. Y comprendí que el universo, en realidad, estaba hablando. Solo que ahora yo podía escucharlo. Lo primero que noté fueron las pequeñas cosas. Una frase que alguien decía y que respondía justo a lo que yo había estado pensando la noche anterior. Un libro que caía literalmente de la estantería abierto en una página que contenía exactamente la respuesta que necesitaba. No eran casualidades. Era precisión. Era el universo hablándome en un idioma que antes yo no entendía, pero que ahora podía reconocer con claridad. Empecé a darme cuenta de que la vida no estaba ocurriendo a mí, estaba ocurriendo para mí. Las llamadas que llegaban en el momento perfecto, las personas que aparecían con ideas o soluciones que yo ni había pedido conscientemente, todo tenía un patrón, y ese patrón estaba alineado con mi vibración. La frase que repetía antes de dormir no solo me reprogramaba, me volvía magnético. Literalmente atraía lo que vibraba. Lo más poderoso fue entender que el universo responde con detalles, no con espectáculo. Es sutil, te habla en susurros, no en gritos. Pero cuando tu mente está entrenada para percibir desde la presencia, cada pequeño evento se vuelve un mensaje. Ya no vives esperando milagros, porque vives dentro de uno, y cada coincidencia es una pieza que encaja perfectamente en la red invisible que tú mismo estás tejiendo. Algunos lo llaman intuición, otros destino, yo lo llamo coherencia. Porque cuando piensas, sientes y actúas desde un mismo lugar, el campo responde con absoluta precisión. Y esa precisión se manifiesta en lo cotidiano, en una decisión acertada, en un camino que se abre, en una conversación que te transforma. No necesitas ver rayos en el cielo. Basta con abrir los ojos y estar disponible para recibir. Y al vivir en ese estado, una verdad se volvió innegable para mí. Todo lo que repetimos con intención no solo afecta a la mente, afecta al campo cuántico. Porque cada frase, cada pensamiento sentido, cada declaración con presencia, es un comando vibracional. Lo que al principio parecía una simple práctica nocturna, con el tiempo se reveló como una de las herramientas más poderosas que tengo. Repetir una frase no es solo hablar al aire, es declarar al universo lo que aceptas como verdad. Cada vez que lo haces con presencia, estás emitiendo una frecuencia, y esa frecuencia, como una señal, busca resonancia en el campo cuántico. No es metafísica romántica, es ciencia energética, es intención convertida en vibración. Cuando entiendes esto, dejas de repetir frases como un loro. Empiezas a hacerlo como un creador consciente. No se trata de cuántas veces lo digas, sino de cuánta coherencia hay entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Una frase como,
estoy en armonía con la abundancia, puede cambiar tu campo si realmente la sientes en el cuerpo. Si, al decirla, tu respiración se calma, tu pecho se expande, tu energía se eleva, entonces estás dando una orden vibracional. Es como programar un GPS emocional. Cada noche, antes de dormir, yo colocaba una coordenada en mi campo. Salud, claridad, oportunidades, expansión. Y aunque no supiera el cómo, el campo sabía hacia dónde llevarme. Al día siguiente, las acciones se alineaban sin esfuerzo. Las decisiones eran más claras. Y las personas que aparecían estaban conectadas con esa dirección que yo había establecido antes de cerrar los ojos. Por eso siempre digo, cuida lo que repites, porque lo que repites, si lo haces con emoción, se convierte en tu realidad. El subconsciente no cuestiona, obedece, y el universo tampoco discute, responde. Repetir una frase con intención es mucho más que afirmación, es creación. Es conexión directa con la matriz energética donde todo es posible, si tienes la vibración adecuada. Y así entendí que todo puede empezar con algo tan simple como una frase. Pero cuando esa frase nace del corazón, sostenida por la presencia y repetida con consistencia, no es solo una frase, es un código. Y como todo código tiene el poder de desbloquear una nueva realidad, ahora que lo sabes, ¿vas a dejar que esta noche sea una más? ¿O vas a usarla como el portal para transformar tu realidad? Todo lo que necesitas está en ti. No necesitas esperar más, ni tenerlo todo resuelto. Solo necesitas decidir. Decidir que hoy, antes de dormir, vas a decir tu frase. La que vibra contigo. La que declara quién eres, hacia dónde vas, y qué estás listo para manifestar. ¿Y cuál será tu frase? ¿Será yo puedo? ¿Será estoy listo para recibir? ¿Será la abundancia ya está en mí? Escríbela en los comentarios, compártela, declárala, porque cuando la haces pública, la refuerzas, y cuando la sientes de verdad, la anclas en tu campo. Yo te acompañé hasta aquí. El próximo paso es tuyo. No lo postergues. Hazlo esta noche. Cierra los ojos. Respira profundo y di tu frase, no con miedo, no con duda, con decisión, con emoción, con verdad, y observa lo que sucede, porque si lo haces desde la coherencia, no te quepa duda, algo va a cambiar, tal vez pequeño al principio, pero real, y lo real siempre crece. Ahora dime, ¿vas a seguir esperando señales? ¿O vas a convertirte en una? Si este video te resonó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando este camino de transformación, porque lo que empieza con una frase puede terminar con una vida completamente nueva.